Oramos en esta mañana. Amén. Pone tu mano en tu corazón en esta mañana y quiero que puedas decirle con convicción al Señor en esta mañana: Padre Celestial, en esta mañana mi anhelo es tener un encuentro contigo. Hoy quiero, Señor, que te reveles a mí, que me reveles tu gloria, que tu palabra, Señor, me sea revelada hoy y que esa palabra se pueda hacer carne en mi vida. Hoy renuncio a todo Baal, a todo Señor que hoy ocupa el lugar del único Rey y Señor que debe reinar en mi vida. Y en esta mañana declaro, Señor, que tu palabra no volverá vacía. Tu palabra libertará, sanará, salvará, restaurará y en el nombre de Jesús, Señor, hará toda la obra, Señor, para la cual es enviada mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén, Señor. Aleluya. Y levanta tu Biblia conmigo y vamos a ir a Josué 1, 8 y 9. Y dice la palabra de Dios, Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces serás prosperado en tus caminos y todo lo que hagas te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Josué 1, 8 y 9. Aleluya, gloria a Dios. Así es que este año es un año de caminar en el Señor, de caminar con Cristo, amén, de poder tomar la senda, esa senda que el Señor quiere que caminemos, esa senda tenemos que caminar este año. Entonces estamos hablando acerca de cómo marcar la diferencia, cómo realmente ser personas radicales que marcan la diferencia en el lugar donde están. Cómo marcar la diferencia en el lugar donde estamos, siendo luz. Cómo marcar la diferencia en el lugar donde el Señor nos ha puesto, conociéndole primero. Y lo que más tenemos que anhelar del Señor para este año es que Él se pueda revelar a nuestras vidas, que Cristo Jesús se pueda revelar a nuestras vidas a mayor profundidad. El Señor quiere que te acerques a Él este año. El Señor quiere que le conozcas a Él este año, que conozcas su corazón, que conozcas las pasiones que hay en su corazón, que conozcas aquello que a Él le agrada y que conozcas también aquello que a Él le desagrada. Si conocemos lo que a Dios le agrada, vamos a poder marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a alejarnos de aquello que a Él no le agrada y que genera tristeza en el corazón de Dios cuando nosotros como hijos de Dios estamos haciendo, practicando o hablando cosas que al rey del reino en el cual vivimos no le agrada. Y dice la palabra de Dios en esta mañana, Mateo 6:33, estamos hablando de eso. Dice, mas busquen, dice la palabra de Dios. Uno busca, ¿qué cosa uno busca? Busca algo que es valioso. Y dice la palabra de Dios, mas busquen, inviertan de su tiempo, sus recursos, inviertan de lo que tienen para buscar lo que es conveniente para ustedes. Y dice la palabra de Dios, mas busquen primeramente. No dice en segundo lugar, no dice en tercer lugar, no dice al terminar el día. Dice que busques primeramente, en primer lugar, busques su reino, busques conocer al rey del reino primero. Decirle al que está a tu lado, ¿ya le conoces al rey de tu reino? Hay veces que cambia un presidente en un país, ¿verdad? Y no le conocemos bien todavía, no conocemos cómo va a ser su, digamos, su sistema de gobierno, cómo va a gobernar. Entonces es como que, bueno, le vamos conociendo en el tiempo, de acuerdo a las decisiones que va tomando. Pero ¿saben qué? El rey del reino al cual pertenecemos no es un rey que cambia, Él es un rey eterno.
Él reinó, reina y va a reinar por siempre. Él no va a cambiar. Y ese rey quiere que vos le conozcas a Él. Él quiere revelarse a tu vida. Y Él quiere que conozcas también el reino en el cual vos estás viviendo ahora. Porque dice la palabra de Dios que fuimos trasladados. Decirle al que está a tu lado, el Señor te trasladó en Cristo de tu antiguo reino. ¿Cuál era nuestro antiguo reino? Dice, el reino de las tinieblas, dice la palabra de Dios, que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Él nos cambió de reino por medio de Cristo. Hemos cambiado del reino en el cual estábamos. ¿Cómo era el rey que antes teníamos? ¿Cómo era? ¿Era bueno? ¿Cómo era el rey que antes teníamos? ¿Cómo nos tenía? Nos oprimía, esclavos en la oscuridad, porque así opera el rey de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que Él nos trasladó, que Cristo nos trasladó, que el Padre nos trasladó por medio del sacrificio de Cristo, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Hubo un cambio de reino y tenemos que conocerle. Antes le conocía demasiado, o bien le conocíamos a nuestro rey anterior, ¿verdad? Sabíamos que no podía dar, sabíamos qué oración le teníamos que hacer, sabía que es San Piquicho, tenemos que orarle cuando tenemos un problema. Y sabíamos para cada cosa, se fue tu novio, San fulano, ¿verdad? Te falta plata, San Mengano, ¿verdad? Querés tal cosa y San Piquicho. Toditos sabíamos, pero cuando nos trasladamos al reino de la luz, muchas veces, ¿saben qué? No le conocemos al rey de ese nuevo reino al cual pertenecemos. Y Él quiere que podamos conocerle primero al rey del reino, que es Jesús, en nuestras vidas, que Él quiere reinar. Segundo, Él quiere que conozcamos cómo es su reino, cuáles son las leyes del reino, porque si queremos ser diferentes y queremos marcar la diferencia, hay veces que nuestra mente todavía no está transformada y vivimos muchas veces dentro de un nuevo reino, pero con una vieja mentalidad, con leyes todavía del antiguo reino, con mañas del reino donde antes vivíamos, y eso afecta muchas veces el matrimonio, afecta la crianza de nuestros hijos, afecta cómo manejamos el dinero, afecta cómo hacemos negocios. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un nuevo reino, pero todavía hacemos negocios como a Dios no le agrada, porque no conocemos muchas veces las leyes de ese nuevo reino al cual vos y yo pertenecemos, y que tiene que ser revelado a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que viviendo de acuerdo a las leyes del reino, cada ley del reino y cada mandato de Dios viene conectado a una promesa que el Señor tiene para nuestras vidas. Por eso que me pareció interesante, y el Señor me estaba hablando acerca de lo que es el sermón del monte y acerca de lo que es la bienaventuranza y la constitución del reino en el cual vivimos, para que podamos conocer, para que este año no podamos decir: yo hice eso porque no conocía, yo andaba así porque no sabía, yo no le daba a Dios porque yo no sabía ese mandato, yo vivía dentro de mi matrimonio así. ¿Por qué? Porque yo no sabía la ley de Dios, yo le trataba a mis hijos así, les golpeaba a ellos porque yo no sabía cómo educarles, enseñarles e instruirles como la palabra del Señor nos enseña. Dice la palabra de Dios, si nos vamos a Mateo 5, 3 al 5, vimos tres primeras leyes o mandatos que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que conociendo y entendiendo podamos marcar la diferencia. El Señor le estaba enseñando, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos cómo iba a ser su reino, porque ellos esperaban un reino similar al de Roma, un reino de poder, de militar. Ellos estaban esperando algo, y el Señor le dijo: no, porque eso está podrido y eso no funciona, pero mi reino es un reino eterno, y yo les voy a revelar a ustedes los principios, el carácter que tienen que tener los ciudadanos de este nuevo reino que yo comienzo con ustedes, y nosotros hoy somos parte de ese reino. Y Él les dijo, primero, estuvimos viendo la semana pasada, dice, decirle al que está a tu lado: junto a todo mandato
hay una promesa. Para acceder a la promesa hay que obedecer el mandato. Todos queremos la promesa. Señor, tu promesa se cumpla, tu palabra se cumpla en mí, tu verdad, las promesas que vos tenés. Pero saben que muchas veces el problema es que no conocemos y no obedecemos los mandatos del Señor que hay para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios primero, bienaventurados, dice la palabra de Dios, la semana pasada vimos, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el reino el cual ellos conocían, que el reino de Roma y los otros reinos que conquistaron Israel eran reinos militares, eran reinos de poder, y que es lo que hoy conocemos también. El más fuerte es el que conquista, el más fuerte es el que gana, es el que más tiene, es el que más toma ventaja. Pero dice la palabra de Dios que en el reino de los cielos los pobres de espíritu son los que heredan y van a recibir el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos, aquellos que cada día se hacen pobres en el espíritu para buscar las riquezas que Dios tiene para cada uno de ellos. Amén. Y este año es un año de buscar la presencia de Dios cada día, de llenarnos de Él, de conocerle a Él. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda entregar su reino. ¿Cómo es el reino del Rey al cual nosotros pertenecemos? Es un reino que no tiene límites. No tiene límites en el reinado, no tiene límites en recursos que Él tiene dentro de ese reino. ¿Por qué no podemos acceder a eso? ¿Por qué? Porque no hay una pobreza, una humildad en el espíritu para alcanzar las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Lo segundo, hablamos, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consuelo, consolación, dice la palabra de Dios. Van a recibir el gozo, van a recibir la paz, van a recibir el consuelo del Espíritu Santo. Aquellos que lloran por el pecado. Siempre me dice la gente, ¿por qué no puedo salir del alcohol o de las drogas? ¿Saben qué? Porque no aprendemos a tener el corazón que el Señor quiere que tengamos para ser libres de eso que nos cautiva. ¿Por qué? Porque amamos todavía aquello que Dios no ama, porque no lloramos por aquello que Dios llora. Que cuando cometemos un pecado, sea el pecado que sea, que hablemos mal, que murmuremos, que haya infidelidad, que no le demos a Dios lo que tenemos que darle, nos duela en el corazón y nos haga llorar, porque entendamos que eso es un pecado delante del Señor, y entendamos que el pecado no nos trae al Señor. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. ¿Y cómo estaría alguien que le ama a alguien estando separado de aquello a quien ama? ¿Estaría feliz? Yo, por ejemplo, si me voy de viaje, por ejemplo, y le dejo un tiempo a mi esposa, estoy triste porque quiero verle, ¿verdad? Quiero estar con ella, y por más que hable por teléfono, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando estoy lejos y estamos lejos de alguien a quien amamos, estamos tristes. Y cuando estamos porque hay pecado en nuestras vidas del cual no nos arrepentimos, tiene que haber una tristeza que genera un llanto y que nos lleva a un arrepentimiento o un cambio de dirección en nuestras vidas, para que podamos recibir el consuelo de Dios, para que podamos recibir el gozo de Dios, para que podamos recibir la presencia de Dios, y para que podamos recibir todas las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Lo tercero, hablamos, bienaventurados los mansos. No dice los mensos. No es que como cristianos tenemos que ser mensos. Cualquiera pasa, hace lo que quiere contigo, te da un saplé, ¿verdad? Te usa como una carpeta, ¿verdad? Y vos no, tengo que aguantar porque dice la palabra de Dios que yo tengo que ser manso. No, habla de tener carácter, pero habla de qué? De tener humildad en el corazón. Y dice la palabra de Dios, bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice la palabra de Dios, ¿quiénes van a recibir? Los poderosos. ¿Quiénes van a recibir la tierra?
Los humildes, los que tengan un corazón humilde, van a recibir la tierra en heredad, dice la palabra de Dios. Y en el mundo natural, ¿quiénes son los que reciben más tierra? ¿Quiénes son los que reciben más negocio? ¿Quiénes son los que reciben? Los poderosos, los que se creen, ¿verdad?, que tienen la capacidad de hacerlo, pero que a nivel terrenal están acumulando cosas que no van a llevar a la eternidad. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos en lo eterno. Es ahí donde tenemos que poner nuestros ojos y es ahí donde tenemos que invertir de nuestra vida en lo eterno. Y vamos a ir en esta mañana a tres cosas más que nos habla la palabra de Dios, de los principios de este reino y del carácter que tienen que tener aquellos que habitan este reino celestial que es el reino de Dios. Y vamos a ir lo que dice Mateo 5, 6 al 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: bienaventurados, dice la palabra de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra de Dios. La cuarta característica para los que son parte de este reino celestial, dice la palabra de Dios, que tienen que tener la característica, el carácter, dice la palabra de Dios, ¿de qué? De tener hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados por el Señor. Estaba viendo la semana pasada un documental acerca de este avión que cayó en los Andes con los rugbyistas y que, bueno, eran 45 personas, murieron casi la mayoría y quedaron 16 personas. Dice que cuenta la historia, ellos cuentan que 2 de ellos dijeron: si nos quedamos acá vamos a morir todos. Y dijeron, 3 de ellos dijeron: bueno, vamos a salir a buscar que alguien nos pueda ayudar, alguien tiene que haber en un lugar y por lo menos tenemos que pagar el precio para ver si hay alguien que pueda ayudarnos y nos pueda ayudar a salir de esa situación. 3 de ellos comenzaron a caminar, comenzaron caminando días, 3 días caminaron por hielo donde no había nada que comer, donde no había nada que les pueda proteger. Y después de 3 días, dice que ellos llegaron a una planicie donde había un río. Y cuando, bueno, iban a tomar agua, uno de ellos vio un lagartito ahí y otro le vio a una persona que estaba en un caballo. Ellos habían estado digamos, perdidos, porque a ellos le creían muertos. Habían estado perdidos casi 3 meses donde ellos no tuvieron que comer, donde ellos tuvieron que comer la carne de los compañeros que ellos tenían en esa situación, que habían muerto. Comenzaron a cortarle en tiras, así, a secar la carne y a comer la carne de ellos, porque ellos dijeron que no iban a vivir si es que ellos no comían eso. Y era interesante, vi yo cómo estas personas que se fueron a buscar ayuda, después de haber estado casi 3 meses sin comer, alguien les encontró, le llevó a su casa, le metió en su casa, le cocinó algo caliente y ellos comenzaron a comer. Y ver cómo comían después de 3 meses de no estar comiendo, a mí me vino a la mente hoy y me decía, ¿verdad? Cómo realmente una persona que tiene hambre, cómo una persona realmente come con ganas, cómo realmente una persona que ha pasado mucho tiempo sin comer es una persona que realmente valora lo que se le da, valora la comida que tiene. Pero hablamos acá de la comida espiritual y el Señor nos habla de tener hambre y sed de Él, de su palabra, hambre y sed de lo eterno, hambre y sed del justo, que es el que trae justicia a nuestras vidas y que quiere llevar su justicia a través de nuestras vidas a aquellos que necesitan la justicia de Dios. Yo no sé, yo creo que hoy digamos, en la actualidad, hoy nos ayudamos todos y bueno, de repente hay días que falta algo, pero podemos acudir a alguien y decir, sabes que hoy no tengo para comer, ¿puede ayudarme? Y alguien nos ayuda a poder comer. Yo no sé, por lo menos yo no tengo conocimiento de alguien que nos haya comido 3 meses, por ejemplo, que nos haya comido un pan, o nos haya tomado un cocido, o que nos haya comido una tortilla, o que nos haya comido algo. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que Dios llama a hombres y mujeres con hambre y sed, ¿verdad? Yo suelo cuando ayuno y cuando tengo que cortar mi ayuno, hoy ya no corto como antes cortaba, ¿verdad? Antes era esperar
que termine el ayuno, ¿verdad? Y ya preparaba lo que yo iba a comer, ¿verdad? Para decir, termina el ayuno y ve a romper con todo este ayuno. Pero hoy yo sé que no puedo terminar el ayuno de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también el cuerpo recibe un impacto el cuerpo cuando de repente le damos cosas dulces o le damos cosas que no le benefician al cuerpo, pueden dañar el cuerpo. Entonces, dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y el Señor, ¿saben qué? Quiere que este año, para marcar la diferencia, Él quiere que haya en nuestras vidas hambre y sed de Él, hambre y sed del justo. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios, que es la salvación, la justificación, la santificación, pueda revelarse en nuestras vidas y nuestra vida pueda ser un instrumento que lleve la justicia de Dios a donde hay injusticia. ¿Cuántos conocen un lugar donde hay injusticia? ¿Cuántos conocen gente que están en el alcohol, en las drogas? ¿Cuántos conocen familias destruidas? ¿Cuántos conocen hijos que están alejados, apartados, destruidos? ¿Cuántos conocen personas que necesitan tener un encuentro con ese Jesús, que es el que trae justicia a nuestras vidas y que ha traído la justicia de Dios a nuestra vida? ¿Saben qué? Hay miles de personas que necesitan conocer al Señor que transformó tu vida. Pero para que Él se pueda revelar a través de nuestras vidas, tiene que haber en nosotros hambre y sed de Él. Tiene que haber hambre, como si fuera que nos estamos comiendo cada día, cada mañana, decir: Señor, yo quiero más de vos, yo quiero más de tu justicia en mi vida, yo quiero más de tu santidad en mi vida, yo quiero más de tu amor en mí, yo quiero más compasión en mi vida, yo quiero ser un instrumento que lleva justicia de Dios a aquellos que están viviendo una injusticia. ¿Quiénes viven una injusticia? Les pregunto. El que no está en Cristo, el que vive en pecado, está viviendo una vida de injusticia y necesita recibir la justicia de Dios por medio de la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que pueda recibir la salvación, la libertad, la sanidad y la plenitud que Dios tiene para su vida. Dice la palabra de Dios lo siguiente, vamos a ver lo que dice en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo Jesús, vos y yo hemos sido justificados por Dios. Y hoy el Señor quiere que tu vida, mi vida, sea un instrumento para llevar la justicia de Dios a aquellos que están hoy viviendo en pecado, para aquellos que han sido abusados, para aquellos que están en las drogas, para aquellos que están llenos de odio, rencor, amargura, para aquellos que están en cárceles, quizá en una cárcel física, y para aquellos que viven también en cárceles espirituales y en cárceles emocionales. Necesitamos levantarnos como iglesia con hambre y sed de justicia, para que cuando veamos a alguien que está viviendo una injusticia, podamos decir: yo he recibido la justicia de Dios y yo soy un instrumento para llevar justicia de Dios a aquellos que viven en injusticia. ¿Qué hacemos? Le presentamos la palabra, le presentamos a Cristo, le discipulamos para que esa persona sea como Cristo y sea un instrumento así como vos hoy sos, para que pueda decir: así como hicieron conmigo, yo voy a hacer también con otros. Voy a llevar justicia a aquellos que están viviendo una vida de injusticia. Lo tercero, dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a ir primera de Juan 3:10 primero. Primera de Juan 3:10 dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice Juan, se para bien y dice: miren, acá no hay confusión, acá no hay forma de poder decir no sabía, yo vivía así porque no era claro para mí. Dice la palabra de Dios y Juan dice: es bien claro, está bien separado. El reino de la luz no se mezcla con el reino de las tinieblas, y los ciudadanos del reino de la luz no hacen lo que hacen los ciudadanos del reino de las tinieblas.
O sea, no podemos decir yo me voy a la iglesia, pero sigo haciendo lo que antes hacía estando sin Cristo. Si estamos en Cristo, tenemos un rey, somos ciudadanos de un reino, somos llamados a vivir de acuerdo a las leyes, estatutos y a la constitución del reino de Dios que Jesús nos revela. Dice la palabra de Dios lo siguiente: en esto se manifiestan. Preguntarle porque está a tu lado, ¿cómo vos te manifestás? No, yo soy así nomás luego. No, yo no voy a cambiar luego. Yo nací así, así me vas a aguantar, ¿verdad? Te casaste conmigo, ¿verdad? Ya escogiste tu calvario, ¿verdad? Pero yo no voy a cambiar. Esos no son pensamientos de un hijo y una hija de Dios. Esos no son pensamientos de alguien que vive dentro de un reino que tiene que ser transformado por Dios para ser de acuerdo y tener el carácter del rey al cual nosotros pertenecemos. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice, el que no hace justicia, el que no tiene hambre y sed de la justicia de Dios, del justo que es Jesús, y de la justicia que reina dentro de ese reino, dice la palabra de Dios que es del diablo, no puede ser de Dios, no es de Dios, porque el que es de Dios le manifiesta a Dios y manifiesta la justicia del reino en el cual vive, manifiesta en su vida. Le va a amar a su hermano, le va a amar a su esposa, le va a amar a sus hijos, le va a amar a su compañero de ministerio, su compañero de célula. No va a haber celos, no va a haber contiendas, no va a haber peleas, no va a haber pleitos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, y entendemos que como ciudadano de ese reino tengo que llevar la justicia de Dios y Cristo tiene que resplandecer en mi vida. Tengo que marcar la diferencia. Yo no espero de ustedes y yo creo lo que ustedes no van a hacer. ¿Verdad? Y espero que nunca me llamen pastor, ¿verdad? Un miembro de tu iglesia que trabaja en mi empresa, ¿verdad? El más bochinchero, ¿verdad? El más celoso, ¿verdad? El más problemático. Nosotros tenemos que ser luz en el lugar donde estamos, como esposo, como esposa, como hijo, como funcionarios, empleados, como empresarios. Tenemos que ser luz y tenemos que marcar la diferencia. Eso quiere decir que como empresario tenemos que pagar lo que corresponde. Tenemos que pagar, si tenemos que pagar IPS, hay que pagar IPS. Si tenemos que pagar las horas, tenemos que pagar las horas. No podemos, dice la palabra de Dios, actuar injustamente cuando conocemos las leyes del reino al cual pertenecemos. Porque una vez que entendemos las leyes y ponemos en práctica las promesas de Dios, se activan automáticamente cuando comenzamos a obedecer las leyes del reino al cual pertenecemos. La puerta se abre, se abre la puerta, y lo que el Señor prometió, esas promesas van a venir del Señor para tu vida. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Lucas 4, 18 al 19. Jesús dijo lo siguiente, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Decí conmigo, el Espíritu de Dios está en mí. Dice, porque me ha ungido para llevar la buena noticia. Esta es la versión NTV, Sergio. Dice, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba llevando la justicia de Dios, estaba extendiendo a través de su reino. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros, y hoy el Señor, a través de nuestras vidas, quiere llevar su justicia a los pobres, a los cautivos, a aquellos que necesitan de Él. El Señor quiere llevar su reino y su justicia a aquellos que no conocen del Señor. Dice, quinto, decí conmigo, bienaventurados los misericordiosos. Y dice Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice la palabra de Dios. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el amor al mísero. Dice, no es lástima, ¿verdad? Le mirá, y como hicieron, ¿verdad?, el sacerdote y el levita,
pasaron de lado, pobre tipo, ¿verdad? Ojalá alguien, vamos a orar por él, para que alguien le ayude. Pasaron de lado. ¿Quién se quedó? Se quedó el samaritano, ni siquiera era judío, que al verle fue movido a compasión, le vio, paró, le ayudó, le levantó, le puso en su caballo, en su asno, le llevó a un lugar, le sanó, pagó por él hasta que él se restauró. Esa es la misericordia, y dice la palabra de Dios que son bienaventurados. Decí conmigo, bienaventurados. Feliz, feliz. Aquellos que conocen, entienden y aplican la palabra de Dios a su vida. Y dice la palabra de Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia, dice la palabra de Dios. Amén. Dice Oseas 6:6. Decía el profeta Oseas lo siguiente, y Dios decía y hablaba a través de él y decía, porque misericordia quiero y no sacrificio. Hay veces que hacemos miles de cosas, pero ¿saben qué? Nos revelamos la compasión de Dios hacia aquellos que necesitan. Hacemos cosas para que la gente vea. Y el reino de Dios no es un reino de apariencia. El reino de Dios es un reino de esencia, es un reino de carácter, es un reino con fundamento que se revela para poder glorificar al Señor. Pero dice la palabra de Dios, porque ¿cuál es el anhelo de Dios? Misericordia quiero que los ciudadanos de mi reino no sean como los demás. Pues en ese tiempo estaban Pilato y estaban otras personas que gobernaban sobre Israel. Y ellos eran, dice, de apariencia bondadosa o de apariencia misericordiosa, pero dentro de ellos no había compasión y no había amor hacia la gente. Y el Señor les dijo, mi reino no va a ser así. Lo mismo también los fariseos. Los fariseos eran una religión de gente de apariencia. Para la gente oraban para la gente, diezmaban para la gente, servían para la gente, pero ¿saben qué? Se olvidaron de hacer las cosas para el Señor. Y dice la palabra de Dios que son bienaventurados los que tienen misericordia, los que buscan la misericordia, porque ellos van a recibir misericordia. Y el anhelo del Señor es que nosotros y vos y yo como hijos de Dios podamos revelar la misericordia del Señor a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está próximo. ¿Con quién es más difícil mostrar misericordia? Con el que está próximo. Con aquel que vos conocés sus defectos, con aquel que vos te levantás muchas veces, ¿verdad? Es fácil con tu vecino, tu amigo o otra gente que no te encontrás normal o regularmente, ¿verdad? Ser bueno, ser bondadoso, ser compasivo, porque eso no te lima, no te lija y no está al lado tuyo muchas veces, ¿verdad? Te quita de quicio y es difícil mostrar misericordia a aquel que está próximo a nosotros. Y dice la palabra de Dios que el anhelo de Dios es que podamos mostrar misericordia. Amén. Porque ellos, dice, ¿qué va a pasar? Van a recibir misericordia. ¿De quién? De Dios. El Señor va a derramar su misericordia, su amor hacia tu vida para poder levantarte y para cumplir todas las promesas que Él tiene para tu vida. Cuando entendemos el mandato del Señor y lo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Lo siguiente dice la palabra de Dios, y decir conmigo, bienaventurado los de corazón limpio. Preguntarle al que está a tu lado, ¿cómo está tu corazón este año? Amén. Hay veces que nos preparamos en muchas cosas. Nos ponemos muchas metas. Pero la meta más importante que tenemos que ponernos es tener un corazón limpio delante del Señor. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El Señor no se revela a mí, no puedo verle, no puedo escucharle, no puedo entenderle, porque el corazón está lleno de ira, de enojo, de rechazo, porque el corazón está lleno de pecados. Dice la palabra de Dios que Él se revela a los que tienen un corazón limpio. No dice se revela a los que tienen conocimiento. No dice que se revela a aquellos que estudian mucho. Dice que se revela a aquellos que tienen un corazón limpio. Y el Señor sabía por qué Él estaba hablando de eso. Porque en el mundo en el cual vivimos,
Es un desafío tener un corazón limpio. ¿A cuánto les cuesta tener un corazón limpio? ¿Les es fácil o es difícil? No es fácil. ¿Por qué? Porque constantemente tendemos a ¿qué? A ser dañados en el corazón. Porque el corazón muchas veces está expuesto a recibir heridas, a recibir rechazo. Está expuesto también a ser salpicado con cosas, pensamientos donde nos contaminamos y el corazón se contamina y nuestras decisiones son afectadas porque nuestro corazón está contaminado. El salmista, ¿saben qué? Decía, vamos a ir primero Marcos 7, 20 al 23. Jesús les dijo, pero Él les decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen. No es la apariencia, no es lo de afuera el tema. El tema del corazón, de lo que estamos llenos, el corazón, eso va a salir afuera. Si somos iracundos es porque hay un problema en el corazón. Si estamos cayendo en pornografía, masturbación, si hay infidelidad, si hay adulterio, el problema no está en el acto. El acto es una consecuencia del problema que hay en el corazón, que el corazón está sucio, que el corazón está contaminado, que ese corazón necesita ser limpiado por el Señor, que ese corazón necesita ser sanado por Dios. Y dice la palabra de Dios, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Dice, los adulterios, esos malos pensamientos que vienen, seguro que es mi infiel, seguro que esto, seguro que me va a pasar esto, seguro. ¿De dónde viene eso? Viene de un corazón que está impuro, de un corazón que está sucio, de un corazón que vivió cosas malas, de un corazón que no puede confiar, de un corazón que es desconfiado, es celoso. Tenés que cambiar, no podés ser así. Si no cambia el corazón, no va a cambiar la persona. Si el corazón no es limpiado, esa persona no va a poder cambiar. Va a destruirse el matrimonio, va a destruirse la familia, si el corazón primero no es limpiado. Y dice la palabra de Dios, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y el 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No hay un cambio de hábito, no hay un cambio de carácter, sino hay un cambio del corazón. Si el corazón no cambia, vas a ser el mismo amargado y la misma amargada de siempre. Vas a destruir en todo lugar donde estés. Vas a ser el mismo celoso, la misma celosa de siempre. El corazón tiene que cambiar y tiene que ser limpiado por el Señor. Y Él les dijo, ¿saben qué? Van a salir a un mundo que va a querer contaminar el corazón de ustedes, que va a querer llenar de inmundicia el corazón de ustedes, pero ustedes como parte de este reino van a tener que mantener el corazón limpio. Cada día van a tener que entrar en la presencia de Dios para ser limpiados por Él. Cada día van a tener que humillarse delante de Él y arrepentirse, reconociendo que solamente Él nos da la fuerza y la fortaleza para poder vivir una vida en santidad y tener un corazón limpio. El salmista David decía en el Salmo 51:10, decía, crea en mí, y así conmigo, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista sabía que su corazón natural, que su corazón de por sí solo no era limpio. No hay forma de poder lavar el corazón. No podemos lavar con jabón, no podemos lavar con ayudín, no podemos blanquear el corazón de manera natural. El único que puede limpiar el corazón es Dios. El único que puede limpiar nuestro corazón de la inmundicia, de lo que hoy amamos, para poder amar lo que Él ama. De dejar de amar las drogas, el alcohol, las perversiones, las maldiciones, el celo, para amarle a Él, es el Señor. Y Él quiere sanar tu corazón en esta mañana. Él quiere limpiar tu corazón. Pero ¿saben qué? Vos y yo necesitamos permitirle a Él que Él sane nuestro corazón. Por eso el salmista decía, crea en mí. Yo no puedo crear.
Él tenía el ejército más grande que había. Era una de las personas más ricas que había. No podía crear un nuevo corazón. Solamente Dios, solamente Jesús puede crear en nosotros un nuevo y limpio corazón. ¿Y saben qué caracteriza a los ciudadanos del reino de Dios? Que tienen un corazón limpio. Piensan cosas limpias, cosas buenas, cosas puras, cosas sanas. Actúan de manera pura, de manera santa y de manera temerosa delante de Dios. Dice la palabra de Dios. Dios quiere en esta mañana limpiar nuestro corazón y darnos entendimiento de los mandatos que Él tiene, que es lo que tiene que definir el carácter de los ciudadanos de su reino. Amén. ¿A qué reino perteneces? ¿Y cómo estás viviendo en este tiempo? Yo quiero que puedas ponerte de pie en esta mañana.